Muy bien, a continuación vamos a desengranar esta libreta. Tenemos que tener mucho cuidado porque se trata de una anilla bastante pequeña y si lo hacemos con fuerza puede que se nos doble o que se nos deforme un poquito y luego para trabajar va a ser bastante complicado. Entonces vamos a desengranarla poquito a poquito con muchísimo cuidado, ¿vale? Poquito a poquito. Si veréis que tenéis algo de dificultad, podéis abrirla un poco con los alicates pequeñitos para trabajar como estos, con mucho cuidado, de ayudaros de los alicates. Yo de momento me estoy valiendo demasiado bien, ¿vale? Poquito a poco, poquito a poco. Poco. ¿Veis? Así las vamos abriendo. Poquito a poco. Vamos a ver si así ya puede ir saliendo nuestra libreta. Así. ¿Veis? Con mucho cuidado, no tenemos prisa. Listo. Y chimpum, ya tenemos aquí nuestro Willow para reciclar. Muy bien. Como vimos, las medidas de la portada son bastante parecidas a las de nuestra agenda. Entonces, nuestra agenda hacía 14 por 8. Muy bien. ¿Qué tipo de hojas voy a utilizar yo para mi libreta? Ya, como os comenté en el vídeo anterior, vosotros podéis utilizar las hojas que más os guste para vuestra libreta. Yo recomiendo que sean hojas finas, como hojas de folio, hoja de libretas, de las típicas libretas de cuadritos para que la tengáis reciclada. Algún papel de doble cara, alguna cartulina si queréis, pero no... Este tutorial se trata de hacer una libreta bastante sencilla, fácil, con hojas que tengamos por casa. Más adelante, si os interesa el tema, podemos realizar una libreta un poquito más compleja, en el que pueden haber hojas con sobres, hojas de diferente manera, para que sea una libreta más divertida y que podáis enseñar y que podáis trabajar durante prácticamente un año. O menos tiempo, pero una libreta más chuli. Esta es más sencilla, es nuestra primera libreta y queríamos hacer algo fácil para empezar a toquetear un poco el scrapbooking en temas de manualidades y más adelante ya podremos hacer otro tipo de libretas cuando ya cojamos un poco el ritmo. Entonces, yo por ejemplo aquí tengo unas hojas en blanco, tengo unas hojas de libreta de música que me gusta bastante como quedan. Y luego también siempre puedo optar por coger alguna libreta cuadriculada. A lo mejor pongo alguna cartulina, pero en principio lo voy a dejar así. Como hemos dicho, la portada y la contraportada de nuestra libreta mide 14 y 8. Yo no suelo cortar los trozos de la hoja a 14 y 8 porque me da un poco de miedo por si hubiera algún problema y tuviera que cortar un poquito más o cualquier cosa, entonces siempre intento cortar un poquito menos. Entonces, como sabemos que es 14 y 8, vamos a cortar las hojas, ¿vale?
Vamos a cortar las hojas, por ejemplo. Tampoco a 13,5, no vamos a dejar medio centímetro. O sí, por si queremos, sí, dejaremos medio centímetro. A 13,5 para... Siempre me gusta tener como un pequeño margen, como digo yo, de maniobra por si hubiera algún problema o no quedara del todo bien. O si el guro, por ejemplo, esto no nos quedará bien y tenemos que poner otro y hace que las hojas... Bueno, cualquier tipo de problemilla, que al menos tengamos 5 milímetros de margen para rectificar. Hemos dicho que es 14,8, entonces vamos a cortar la hoja de largo 13,5 por aquí, ¿vale? Y luego 7,5. Y 7,5 por aquí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos bastantes papelitos. Por un lado, podemos tener nuestra libreta así. O bien, aquí por ejemplo, yo no iba a utilizar la agenda esta porque no me acababa de gustar. Pero sí que estoy viendo que aquí hay un directorio que probablemente lo incorpore a mi libretita. A ver. Esto no, porque realmente no me va a valer. Pero probablemente el directorio este que tiene 2 hojitas para poner algún nombre, algún teléfono, pueda trabajar con él. Por aquí. ¿Qué nos pasa, por ejemplo? Porque a veces como trabajamos con una anilla como esta, con un Wiro que no sabemos la medida exactamente, sino que lo hemos cogido de aquí del reciclaje, vemos que hay muchas hojas pero también son muy finas o de otro tipo de libreta y a lo mejor decimos, jolines, no me cierra bien, no me pasan bien las hojas. Pues lo que tenemos que hacer, pues quitamos hojas de nuestra libreta, ¿vale? Porque ya tenemos que pensar que la tapa va a coger un volumen bastante considerable. Entonces, claro, puede hacer que nos torpezca y nos quede un poquito mal, ¿vale? Podríamos utilizar este tipo de libretas, lo mismo pues cortando, pero yo como he visto que tengo bastantes folios en blanco, voy a seguir un poco esta línea, ¿vale? Lo que sí que para desentonar un poco voy a coger una libreta de música, mejor cojo un par de hojitas de la libreta de música, ¿vale? Incluso, por ejemplo, si empiezo y este Wiro no me acaba porque lo que hablábamos, no me cogen las hojas, pues a lo mejor quito este y lo utilizo, porque este en el fondo lo voy a tirar y probablemente este cartón lo utilice para otro tipo de libreta. Otro día podemos hacer una libreta con este tamaño, con estas hojas, con esto Wiro, un poquito más ancha, forrándola como lo hemos hecho, o en vez de este forro poner un papel más brillante, o bien poner un trozo de tela forrado, que también se pueden hacer. Es decir, hay muchas ideas. Si os gustará, dejármelo en comentarios o enviarme un mail o en el blog o en Instagram, como vosotras queráis, y si os interesa pues podríamos preparar algo con esto. Ya tendríamos nuestras hojas para libreta. Me reitero, si queréis poner más hojas de diferente color, de diferente tamaño, hacer una libreta más grande, esto es a lo que vosotras queráis. Yo he hecho lo más sencillo, unos folios, unas hojitas así un poquito, he cogido estas de la agenda esta que no quería, pero podéis utilizar todo tipo de cosas que queráis. O sea, es que no hay una regla, ¿no? Me gusta esto, lo voy a hacer así. Otro día podemos hacer otro tipo de libreta, podemos lo que vosotras de verdad que queráis. Yo al pensar, bueno, al ser el primer tutorial, bueno, muchas de vosotras ya conoceréis el scrapbooking, ya habréis hecho scrapbooking y estaréis pensando, bueno, esta libreta es súper sencilla, muy fácil y bueno,
Y sí que es cierto que es sencillita, pero para aquellas que es la primera vez que tocáis el scrapbooking os puede resultar pues un poquito más complicado, más difícil, y entonces claro, lo que he hecho es con la idea esta de empezar de cero y que mi canal vaya en progresión, ¿no? Si os interesa hacer otro tipo de cosas, a mí me lo decís y podemos trabajar en ello. Estas medidas son diferentes, ¿vale? Vamos a ver. Queríamos que de largo fuera 13,5 y es... Vale. Entonces, aquí, como también lo que quiero hacer es coger la forma de... Es decir, para hacer los agujeros de aquí, quiero tener como base esto. Entonces yo creo que estas, aunque queden un poquito más grandes, las voy a dejar así. Si veo que no me gustan, cortaré por aquí un poquito, unos milímetros. Pero en principio quería ayudarme de esto, que esto es otro consejo que os doy. Yo cuando hice mi primera libreta de scrapbooking, pues iba muy, no despistada, pero iba muy perdida. Era mi primera libreta y como bien no conocía muy bien las medidas, no sabía qué podía suceder. ¿Qué pasó? Que yo los agujeros los hice un poquito al tuntún y me sucedió lo siguiente. Yo cogí un Wiro, no tenía muy clara la medida del Wiro, cómo iba a quedar, y los agujeros de mi portada, ¿qué pasó? Que los hice muy separado por ejemplo, ¿cómo deciros? Por ejemplo, en vez de hacerlo aquí, justamente en el límite para que quepan las hojas y se pueda girar bien, lo hice muy separado. ¿Qué pasa? Que el Wiro quedó muy pequeño y al girar sobre todo la portada, no me giraba bien y fue un desastre. Bueno, la tiré a la basura y luego pensando, bueno, pues puedo hacer un apaño. Y lo volví a hacer y me quedó más o menos bien. Tenía bastantes fallos porque era mi primera libreta y es lo que os pasará, que vais teniendo fallos y luego a medida que vais trabajando vais haciendo un trabajo más pulido. Pero como es nuestra primera libreta, os aconsejo que tengáis algo de referencia. Yo en este caso voy a coger esto de referencia, que hay una cartulina, bueno, el trocito de aquí es como una cartulina y me va a ayudar bastante bien. Entonces, ¿qué hago? Cojo y con 2 clips, ¿vale? Lo que haré es más o menos medir. Como sabemos que la libreta no es exactamente igual, más o menos dónde quedaría. Entonces cojo y hago así, luego hago así, ¿vale? Y voy a poner otro aquí, por si acaso, ¿vale? Y otro aquí. A ver, un momentito. Creo que está bien, pero lo voy a ajustar más porque me da un poquito de miedito que me pase como aquella vez me pasó con la primera libreta. Luego he hecho libretas y bien, pero bueno, siempre puedes fallar. Y ya os digo, entraréis en rabia y en cólera porque a mí me pasó eso, pero tranquilas porque así es como se aprende. Entonces, ya tengo como mi plantilla y lo que sí que es la herramienta que os aconsejo y que realmente va súper bien es la Crop-A-Dile, ¿vale? Para hacer agujeros es estupenda porque, ¿qué sucede? Yo tengo, si lo encuentro, tengo la típica perforadora para hacer un agujero y esto es genial, ¿vale? Para hacer solamente un agujero. La Crop-A-Dile es una herramienta, bueno, si queréis, algunos la conoceréis. Para las que no la conocéis, os voy a decir rápido simplemente los agujeros. No os voy a hablar para poner para poner todo esto, ya será más adelante cuando lo utilicemos y en algún tutorial, pero para comentaroslo rápido, tiene 2 tipos de agujeros, uno más ancho y uno más pequeñito.
Lo bueno de la Crop-A-Dile es que no te duele la mano al perforar. Con una perforadora normal, por así decirlo, de agujeros normales, te destrozas la mano si tienes que perforar, y de hecho es que no puedes. Una cartulina, algo con más grosor. La Crop-A-Dile es mágica porque tritura hace agujeros perfectamente en un cartón, y también lo que hace es que puedes perforar bastantes papeles a la vez. Entonces esto te ayuda muchísimo. Yo siempre hay que trabajar con bastante cuidado, en el sentido de que no hay problema a la hora de perforar, pero luego, ahora veremos que los papelitos se te quedan aquí. Entonces yo siempre cojo un alfiler y las voy quitando para seguir perforando, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el agujero más grande. Vamos a ver, aquí también lo bueno es que pones como un tope y ya puedes ir haciendo agujeros perfectamente sin tener... Hombre, tienes que ir parando para ir quitando los papelitos, porque eso sí que es un poquito engorro, pero bueno, no pasa nada. Se perdona porque es genial. Pero si por ejemplo se caen los papeles rápido, vas siguiendo, porque con el tope es genial. Pero como ahora mismo no... Vamos a tener que ir quitando los papelitos, pues es lo que hay. Entonces vamos a empezar a perforar. ¿Veis? Es lo que os digo. Ahora aquí se queda los papelitos, yo cojo un alfiler y poco a poco lo voy quitando. Y sigo. Hemos utilizado 5 milímetros menos que lo que es la portada y la contraportada. Tenemos que centrarnos bien para que no quede esto cortado a la mitad, ya que si por ejemplo nos ponemos aquí, esto a lo mejor se podría cortar y no queremos. Por eso, como máximo, también he de decir lo que antes se me ha olvidado, como máximo tenemos que dejar un margen de 5 milímetros. Si queréis dejar menos, ¿vale? Yo suelo dejar 5, pero a veces depende lo idóneo es dejar 2 o 3. Así que realmente dejar 2 o 3 para que no nos quede la libreta en cuanto a los agujeros y todo esto mal. Entonces lo centramos bien. Perfecto. Ahora la siguiente hoja, las siguientes hojas, perdón, ya cogeremos el modelo de las hojas. ¿Veis? Como veis, aquí he calibrado bastante bien para que no se me rompiera, pero como he dejado unos milímetros de distancia, pues se podría cortar uno de los agujeros. Por eso os he dicho que mejor vosotros utilicéis 2 o 3 milímetros, más que 5 por si acaso. Perfecto. Ahora vamos a coger una
de las hojitas. Vale, una de las hojitas. Y vamos a hacer ya nuestra última perforación. Ya lo tendríamos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer a continuación es colocar las hojas como queremos que vayan ordenadas en este sentido, porque son todas blancas y tenemos algún detalle, pero si fueran de diferentes colores o bueno, pues como a gusto del consumidor. Podemos poner más hojas si queremos, todo va a depender del bulo con el que trabajamos. Yo la voy a dejar así, porque va a ser una libretita de notas normal y sencilla y ya veis que no es un proceso complicado realizar. Entonces, si veo que me gusta, si veo que la gasto, probablemente coja otra caja de galletas, otra caja de cereales, otros papeles de doble cara o de cartulina y ponga a hacer otra. ¿Cómo se realiza? Tenemos que colocar la libreta tal y como queramos hacer. Entonces la contraportada la tenemos que girar, ¿vale? Girarla. ¿Vale? Y tenemos que ir metiendo lo ancho, lo dejamos así, poquito a poco, esto así. Aquí ya tendríamos nuestra libreta. Ahora lo que tendríamos que hacer para cerrarla es también de manera muy cuidadosa meter el Willow para adentro. Será bastante fácil porque no la hemos abierto mucho y porque no hemos utilizado muchas hojas. Si hubiéramos utilizado muchas hojas, probablemente el Willow lo tendríamos que haber hecho más grande y el hecho de luego de poner las hojas costaría más. Pero hay que hacerlo muy lentito. Muy bien. Y aquí tendríamos nuestra pequeña libreta para llevar dentro del bolso y anotar cualquier cosa. ¡Voilà!